Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Lata de Noche? Pues para variar y pues para no regarla y para no variar y para lo que quieras, hoy es muy noche, también es muy noche, tal vez hasta es el día siguiente. Pero bueno, estamos aquí de una sola pieza para hablarles de un tema que en especial pues no es que sea un experto, pero sí tengo mucha experiencia. Y decir mucha es que he visto mucho acerca de este tema que les voy a hablar el día de hoy. Ya les dije que soy Jorge Martínez. Bueno, pues soy Jorge Martínez. Oigan, el día de hoy les traigo un tema bien apasionante para mí, chido, de lo que me he dedicado hace mucho tiempo y lo que gracias a Dios me ha dado de comer durante más de una década. Así es, la salud mental. Pero, ¿qué es salud mental? Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud que salud como tal no solamente se trata de la ausencia de enfermedad, que no solamente es que no te enfermes o que no te pase nada, sino que también salud significa bienestar, estar bien. ¿Y qué significa estar bien? No solamente significa no estar mal. Así es. Bienestar es un estado físico, mental, social, personal, económico, bien, ¿sí? En toda la extensión de la palabra. Que percibas que estás bien, balanceado, adecuado, funcionalmente. Entonces, eso es buena salud o bienestar, pero ¿qué es salud mental como tal? Muchos de nosotros hemos oído acerca de muchos trastornos que nos pudieran llegar a pasar. Uno de ellos, por ejemplo, sería el trastorno de la ansiedad. ¿Cómo empieza uno a ser ansioso? Bueno, de repente uno puede despertar cualquier día de tu vida, cualquier día de la semana, y sentir que estás bien. Vale, perfecto. Si tú tienes esa buena percepción de ti, vale, es muy válido, perfectamente. Pero, ¿cómo se generan los trastornos? Bueno, primero podríamos hablar de algún episodio, es decir, algún suceso que te haya pasado en tu vida, ya sea algún día de la semana o varios días de la semana o varios días del mes, podríamos hablar que estás pasando por un episodio de ansiedad general, por ejemplo. Pero si tú te percibes no solamente esa desesperación o irritabilidad o miedo o insomnio o mucha preocupación o algo ya es somatizado, es decir, que te empieza a doler la cabeza, el estómago, la espalda, las piernas, que empiezas a ver borroso, que empiezas a oír mal, podríamos decir que si esto se prolonga por mucho tiempo, podríamos hablar de un trastorno ansioso. Pero bien, si esto también está combinado o torna o nada que ver con la ansiedad, pero sí también tienes depresión, podríamos hablar de un trastorno depresivo, que después de unos meses, la química del cerebro en todos los trastornos empieza a cambiar. Sí, la neuroquímica es diferente para alguien que tiene un trastorno depresivo que para alguien que no lo tiene. Pero entonces, ¿qué tendríamos o qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es buscar a un profesional de la salud mental, como un psicólogo o una psicóloga, o un psiquiatra o un neurólogo que nos puede canalizar con una psicóloga o con un psicólogo. ¿Se vale tener trastornos? Sí, claro, por supuesto que se vale tener trastornos depresivos o ansiosos, pero lo que no se vale es no tratarlos. Como toda enfermedad, tú puedes tener algún tipo de padecimiento, pero lo que yo siempre les digo y lo que también en terapia se puede empezar a trabajar es que es comparable con las enfermedades.
ejemplo de ello. Si tú tienes dolores de estómago recurrente, no, no los cures solo, es decir, no te automediques. Si esto es recurrente, por favor acude con un profesional de la salud, por favor, ya que si te pueden dar un diagnóstico, es mejor empezar un tratamiento. Y no solamente que te cures tus enfermedades o tus dolencias con una pastilla, ya que solamente lo que estás haciendo es retrasar el diagnóstico y por tanto también llegar tarde a un tratamiento. Así que si tú padeces de insomnio, padeces de tristeza recurrente, padeces de irritabilidad, lo mejor es que busques a un profesional de la salud mental. Pero, ¿cómo se puede mantener esta buena salud mental? Bien, algo que puede funcionar o ha sido funcional en estos últimos años ha sido la meditación. A veces la gente no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo meditar, pero lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. Una técnica de meditación es, podría ser una meditación guiada. Te pones tus audífonos, pones algún, no sé, algún programa en Spotify o algún video en YouTube y puede empezar esa voz puede empezar a guiarte con la meditación. Pero si tú sabes hacer meditación, es de lo siguiente. Tienes que ser consciente de tu respiración y tienes que respirar 3 o 4 veces de manera profunda. Inhala y exhala. Esto lo haces de manera consciente y pon mucha atención a tu respiración. Solamente con la respiración tú puedes entender tu momento presente y puedes empezar a hacer una comunión contigo mismo, contigo misma. Puedes empezar a ver, como decía Jacobo Greenberg, ver tu respiración, pero es estar consciente de ti mismo o de ti misma a través de inhalar y exhalar. La meditación es poner tu cuerpo en un estado de reposo consciente desde la planta de los pies hasta la coronilla, pasando por todo tu sistema muscular y esquelético y también entendiendo tu respiración y los movimientos respiratorios diafragmáticos desde adentro. Otra técnica para poder mantener tu buena salud mental es hacer yoga. Esta posición corporal que puede incluir, entre muchas otras cosas, darte una buena circulación y dar masaje también a tus órganos internos. Hay posiciones de yoga en las cuales puedes dar masaje a tu hígado, así se llama, masajear internamente tu hígado, tus intestinos. Toda la gente que practica yoga de verdad empieza no solamente a ejercitarse corporalmente, sino también a hacerse consciente de su respiración y también muscularmente. Recuerden que saludar a los músculos de manera frecuente puede generar una buena circulación y un buen metabolismo. Además de estas dos, también es importante estar consciente del día a día. A veces tantas preocupaciones pueden abrumarnos y entonces ese malestar que puedes sentir puede generar más cosas, además de ansiedad, depresión, puede generarte violencia en casa. ¿En qué sentido o a qué me refiero? Cuando estás muy abrumado o estás muy inmerso en tus pensamientos de preocupación anticipada o incluso preocupación ya como tal, puede que si alguien se te acerca en otro sentido como en buena onda, tú puedas estar tan adentrado en tus pensamientos preocupantes que sueles contestar mal. Y si la otra persona también se encuentra de no muy buen humor, pues puede darse una confrontación. Y entonces en esta confrontación de ansioso más ansiosa o depresivo más depresiva, puede generar problemas en casa. Y pues eso no está bien, porque después permea no solamente en casa, sino también en el trabajo, con los hijos, con los papás, con los hermanos, etcétera. Así que ya lo sabes, si de alguna u otra manera tú puedes sentir o puedes percibir que tienes algún tipo de síntoma,
no lo dudes, por favor, y acude con un profesional de la salud. Quiero ser muy reiterativo para que no solamente pensemos que si tenemos un trastorno de depresión, salir al cine y que haya destellos de alguna distracción o momentos de felicidad, tienes que no solamente haber destellos, tienes que percibir que disfrutas de tu vida, así como que disfrutas de los momentos y disfrutas de la compañía, ¿de acuerdo? Y que no solamente sea que esa compañía te arrastre o ese momento te arrastre a sentir destellos. Recuerda que un momento, repito, de bienestar se siente en todo momento. Aprende, por favor, a estar contigo mismo o contigo misma. No te sientas solo o sola. No abraces la soledad como un momento de tristeza. Abraza la compañía de ti mismo como un momento de felicidad. Eso te servirá para poder comprenderte y conocerte mejor. Y recuerda, no estás solo, simplemente que tienes que aprender a convivir contigo mismo y contigo misma. Pues la verdad es que este tema a mí me gusta mucho y todo esto es a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, que siempre se dice que ocupamos un día, pero la verdad es que el año tiene 365 días. De verdad tendríamos que fomentar nuestra salud mental a diario y la salud mental no solamente, repito, es un estado de bienestar, sino que la salud mental personal también te trae salud mental comunitaria, salud mental colectiva, salud mental familiar. Y si estamos bien, si nos percibimos bien, vamos a estar todos bien. Y recuerden que si alguna vez alguien trata de hacerlo sentir mal, pero tú estás bien, pues la verdad es que nadie va a tocar o trastocar ese estado de bienestar, esa percepción de bienestar que cada uno tenemos. Bueno, pues aquí varios tips, además de recomendaciones, que de verdad es que un psicólogo no hace recomendación, lo que hace es una planeación terapéutica y al final esta comunión entre paciente y terapeuta da muy buenos resultados. Día Mundial de la Salud Mental. Yo soy Jorge Martínez y esto es Late de Noche. No olvides, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube, en Spotify, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Ya lo sabes. Mantén tu buena salud mental cada día. 3, 2, 1. Lo que sigue. Pues sí, hoy en su bonita y gustada sección de El Relato Nario. No les voy a contar el relato de nadie, voy a contar el relato personal. Resulta que hace unos, ¿qué serán? 8 o 9 años, justamente en vísperas de la salud mental, se nos ocurre a todo el equipo hacer un congreso, una convención, eh, que justo tenía que ver con el Día de la Salud Mental. Entonces empezamos como a invitar a todos los ponentes y de verdad es que todos hicimos un trabajo verdadero en equipo porque dentro de los ponentes estaba en esa época el director de la Facultad de Psicología, estaba el director del DIF municipal, estaban neurólogos, estaban eminencias de la psicología, de verdad es que había muchos nombres y todos aceptaron la invitación para ese congreso. Em, a medida que iba avanzando, nos íbamos dando cuenta de todo la logística y todo lo que podría llegar a pasar o acontecer. Y nos dimos cuenta de que entre más planeas, mejor salen las cosas. A veces dicen que si no haces planes, las cosas te salen chido. Pero pues claro que te salen chido porque de tener un plan cero a que te salgan las cosas, pues hay un paso, ¿no? Hay un gran beneficio. Entonces, debido a eso,
esas jornadas. Se generaron año tras año cosas importantes, cosas nuevas. De repente en la ciudad capital nos mandaron llamar también para poder hacer más actividades y a lo largo de cada año fue creciendo. Cayó pandemia y no se hizo nada, pero después pudimos regresar a hacer cosas y justamente de entre toda esta evolución de equipo, de ocurrencias, pues a cada uno de nosotros se nos ocurre hacer algo diferente siempre. En este caso, un servidor se le ocurrió hacer una cosa como, eh, ¿qué podría hacer que todos fuéramos, ¿no? Entonces era el clásico 100 godines, dijeron, en lugar de 100 mexicanos. Y a todo un edificio empezamos a hacer como juegos en pro de la salud mental y fue como muy gratificante porque de estar todos en su computadora, todos sentados, concentrados, obviamente en su trabajo, lo bueno que no era quincena ni fin de mes, que no los agarramos tan concentrados, justamente era un 10 de octubre también, era muy gratificante, repito, ver a la gente concentrada haciendo su chamba y de repente llegar a hacer muchas cosas diferentes. Algún equipo llegaba a bailar, otro equipo llegaba a cantar, otro equipo llegaba a concursar y a nosotros nos tocaba hacer el 100 Godines Dijeron, donde elegíamos a dos equipos y, y era impresionante, vamos a decir, voy a exagerar usando la palabra impresionante, porque de 10 personas que veías a todos en sus escritorios, les llamábamos y juntábamos dos equipos de 5 y entonces en ese inter, que yo creo que no eran máximo 10, 15 o máximo 20 minutos, de verdad los sacábamos de lo que tenían. Incluso va el relatonario, es que las personas tenían una expectativa baja del trabajo y ya les empezamos a explicar que era un pequeño concurso y a veces les decíamos, bueno, ¿quieren concursar? Y en modo un poco apático decían, pues bueno, a ver, es que estaba haciendo mi chamba, bueno, a ver qué pasó, de qué se trata. Esa era la actitud. No, pues mire, van a concursar, les vamos a hacer una serie de preguntas, así, bla, bla, bla. Les explicábamos y justamente después de unos 10 minutos, la cara les cambiaba. De estar así, así como, a ver qué, a estar, sí, estar concursando, ¿no? Estar contribuyendo con el equipo era mágico, ¿no? Y luego ya cuando terminábamos, cuando dábamos el cierre de la actividad, se quedaban como muy satisfechos de haber concursado. Incluso nos decían, vengan más seguido a hacer más actividades como esta. Y les decíamos, ok, sí, se los prometemos. Y bueno, pues después de un año de estar esperando, al parecer este año también vamos a hacer una actividad diferente, pero también de concurso, porque pues lo que hicimos el año pasado les gustó tanto que el año pasado nosotros propusimos hacer las actividades y este año nos solicitaron hacer las actividades. De verdad es que es un trabajo conjunto y cualquier cosa que hagas por mantener tu salud mental, de verdad hazlo. Yo este programa lo hago con mucho cariño, me sirve para distraerme, me sirve pues también para poder llegar a ustedes y es una especie de sueño que tengo yo también. Entonces, esto también me sirve para poder mantener mi salud mental y para poder mantenerme después de todo lo que hago, pues esto me distrae y también me divierte. Y yo les agradezco que ahora los seguidores que tenemos de manera muy orgánica en todas nuestras redes sociales, de verdad les agradezco que nos sigan. Y si ustedes nos siguen y si nos siguen dando likes, si nos siguen mandando sus comentarios, yo voy a seguir haciendo esto para todas y todos ustedes. Yo soy Jorge Martínez y no me queda más que agradecerles estar aquí en el relatonario y escucharme y verme cada vez que tengan chance. Y no se despeguen porque la verdad
Sigue una entrevista muy buena con la licenciada Sol Alba, que en lo particular yo admiro y quiero mucho. Muchísimas gracias y síganle porque sigue Hablamos con... Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Late de Noche? Hoy de verdad es que me encuentro emocionado porque ya la había entrevistado, la conozco hace mucho tiempo y la verdad es que tiene mi admiración completa. Ella ha salido en muchos programas de televisión y me comenta que tiene gran experiencia en este sentido. Pues bueno, no quiero hacer más preámbulo como siempre les digo. Les quiero presentar a Sol Alba, psicóloga, y pues bueno, vamos a ver cómo sale en esta entrevista el día de hoy en Late de Noche. ¿Cómo estás, Sol? Buenas tardes. Hola, Jorge, un gusto estar contigo. Igualmente, Sol. Oye, fíjate que quería entrevistarte porque el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué será salud mental? Para que la gente nos entienda, porque todo el mundo dice, bueno, psicólogo, voy con la psicóloga, pero en realidad, ¿qué es salud mental? Y promovemos, ¿no? Los psicólogos promovemos mucho la salud mental. La salud mental, pues, es el equilibrio que tenemos o que debemos de encontrar de manera individual, el equilibrio con nosotros mismos, ese equilibrio en el entorno. Correcto. Y en ese bienestar con nosotros mismos, en sentirnos bien emocionalmente con lo que somos, con lo que tenemos, wow. Y en equilibrio con el entorno, ¿no? Fíjate que sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que hacer un trabajo psicosocial para que generar entornos saludables, ya sea familia, cuando nos llevan a uno de sus miembros, o incluso en la comunidad como tal, ¿no? Qué gran responsabilidad esa de tener ese privilegio de trabajar para tener entornos saludables, ¿no? Así es, primero hay que trabajar de manera individual y eso se va a ver reflejado justamente donde cada uno nos desenvolvemos, correcto, donde cada uno estemos, ¿no? En nuestra familia, en nuestro trabajo y en la sociedad misma. Es cierto, fíjense amigas y amigos, parte de lo que nos dice Sol es desde lo individual, familiar, comunitario y hasta más y más grande, ¿no? Donde quiera que vayas hay gente, entonces puedes trabajar con las personas en este ámbito. Oye, Sol, hablando de salud mental, siempre dicen que los psicólogos somos los que aceptamos nuestra locura, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando me dicen, es que psicólogo, tú estás loco, y les digo, sí estoy loco, pero... Gracias a Dios. Acepto mi locura, muchas gracias. ¿Qué te llamó la atención? Siempre la pregunta, ¿por qué psicología? Es cierto. Sí. Psicología, yo creo que desde muy pequeña entendí que era algo que yo quería estudiar. Okay. La psicología... obviamente cuando eres estudiante de secundaria, prepa, no lo tienes muy claro, pero si algo yo quería saber era aprender y conocer por qué del ser humano del actuar de tal manera o por qué unos de una manera, por qué de otra. Okay. Eso para mí era como muy importante entender por qué actuaban de tal manera y el tema de las emociones, por qué surgían. O sea, a mí esa curiosidad siempre la tuve. Sí, y obviamente cuando supe que existía algo que se llamaba psicología, dije, ahí voy a aprender. De ahí soy. Ahí voy a aprender. Qué importante que no solamente es como estudiar la neuroanatomía, sino la neuroanatomía funcional. O sea, cómo funciona el cerebro, ¿no? O sea, no solamente es, el cerebro se compone de 2 hemisferios, bla, 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 tantas partes, sino qué hay atrás, o qué hay dentro más bien, del cerebro. ¿Cómo y por qué? ¿Cuál es el comportamiento? Dices, también todos los decimos, ¿por qué psicología? Quiero ayudar a la gente. En realidad todas las carreras ayudan a la gente, pero psicología, no sé si a ti también te llamó la atención, en cuanto fuiste descubriendo más, no sé si te fuiste apasionando más acerca de la carrera o así. Sí, yo desde que, insisto, tenía como algo ya de psicología, conocía un poco, pero sin embargo, desde que llegué, yo más que pensar, porque siempre los maestros te preguntan en la universidad, ¿por qué elegiste psicología? ¿Por qué? Yo, más que pensar en ayudar al otro, yo quería entenderme a mí. Cierto, sí, de hecho, sí. Sí, en esto justo que tú hablas de este tema de que si entramos ahí porque no estamos bien. Y definitivamente, ¿no? Yo bromeo con eso y digo, claro, no cualquiera confrontas tus propias emociones. Es correcto.
que alguien en sus 5 sentidos entraría con tus propias emociones y luego trabajar con los de los otros no es algo que cualquiera lo puede hacer. Wow. Entonces, si de alguna manera nos quieren llamar locos, pues la verdad es que sí. Oye, entenderte para entenderte. Sí. ¿No? Y decían prestar el yo. Wow, así como tipo, mira, te voy a prestar mi yo, llora o lloro si quieres por ti, también para entender qué importante es el funcionamiento del cerebro y después entender también al paciente, porque el paciente a través de ti se puede entender también él. Que esa es como parte de nuestra formación, claro, ¿no? Claro. Obviamente en la formación nos van enseñando mucha teoría, muchas cosas, pero definitivamente tú sabes que también tenemos que trabajar de manera individual con nosotros y eso definitivamente, ese trabajo individual que podemos hacer, podemos llegar a esa empatía con el otro y de esa manera con las herramientas teóricas, pero desde tu propio trabajo interno que puedes hacer, pues ir guiando y ayudando a esa persona. Es correcto, guiando. Y el guiar es también en la parte como de educar a la emoción, ¿no? O sea, no sé. Es hacernos amigos. Yo les digo, no hay que luchar contra, ¿no? Hay quienes han mencionado, por ejemplo, algunos de mis pacientes, es que, pues tengo que luchar con mis demonios. Yo le digo, no, a ver, tranquilo. Vamos a ir primero a identificar las emociones, porque muchos adultos todavía no lo logramos, ¿no? Identificar nuestras emociones y cómo ir gestionándolas y cómo ir negociando, pues no luchar contra, sino al contrario, pues forman parte de mí y cómo podemos pues hacer ese equilibrio, esa armonía con nosotros y de esas emociones, ¿no? Y justamente el saber identificarlas, las voy a poder gestionar mejor y eso va a tener un impacto con el otro, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente, acabas de tocar un punto bien importante porque tenemos que enfrentar nuestros miedos, ¿sí? Tenemos que entender nuestras heridas infantiles, sanarlas de manera muy sana, pues, obviamente, valga la redundancia. Pero yo creo que es importante también cuando tienes esa valentía de enfrentarte y que alguien te lo diga y que todo lo que temías fuera cierto. Así como que sí, como que por ahí va la cosa, te lo confirman, lo empiezas a trabajar y listo. Es como cuando la gente va y teme que tiene una enfermedad fuerte, ¿no? Y que le dicen el diagnóstico. No se preocupe, estamos a tiempo, hay que trabajarlo, se llama tratamiento. Exacto, así funcionan las emociones. No pudiste haber dado un mejor ejemplo, ¿no? Así es, o sea, pasa algo emocionalmente. Ahora, hay niveles, ¿no? Claro. Hay niveles en ese tema de emociones. Sí, hay niveles. No es lo mismo pasar por un periodo normal de tristeza a llegar a un trastorno, ¿no? Es cierto. Episodios, algo episódico y algo ya trastornante, donde ya no puedes. Justamente, siempre comentamos con los pacientes que parte de la tristeza o el episodio de tristeza o el episodio depresivo, también uno lo va midiendo, pero si se alarga, se prolonga, después empieza a haber cambios neuroquímicos y después entonces tienes que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, tomar antidepresivos, tomar terapia. Sí, el medicamento solito no va a funcionar. Es que nosotros qué bueno que lo dices. Sí, es que siempre les decimos medicamentos solo no, por favor. No, yo creo que no funciona, los medicamentos no van a ser mágicos. Así es. Tenemos que trabajar de manera conjunta, o sea, somos un equipo. Es correcto. Y el equipo multidisciplinario va a ser el paciente, el psicólogo, el psiquiatra, y como buena terapeuta familiar consideraría que la familia forma parte del tratamiento, ¿no? Siempre. Porque va a tener impacto, es decir, como lo negativo, la sintomatología o lo que pueda presentar la persona va a tener un impacto en su familia, pero si lleva un tratamiento, pues también va a tener un impacto positivo. Es correcto. En ambos lados, ¿no? Perfecto, y estoy de acuerdo contigo. La familia, yo creo que no hay como algo más post-terapéutico que encontrarte también con la familia y sanar no solamente al paciente, sanar a la familia. Porque si de ahí viene como todo el meollo del asunto y regresas al paciente ya así, ya curadito, peinadito, bañadito, ¿otra vez? No. Por eso, definitivamente yo, después de la licenciatura, elijo la maestría, porque entendí perfectamente ese punto. De hecho, parte de lo que yo aprendí y lo que he visto en la práctica es justamente
que el paciente identificado, el que presenta la síntoma, es el más sano. O sea, hay que trabajar con la familia para que se modifique esa dinámica y podamos ayudar y pues ahora sí que a la familia en conjunto para beneficio, en teoría de uno, pero la realidad es que somos todos. Es correcto. Y no solamente la familia, Sol, sino la sociedad como tal, ¿eh? Pues sí, porque si modificamos ahí, pues va a tener un impacto en el resto, ¿no? Qué importante es cuando no solamente estás tratando a un paciente o una paciente, sino en realidad esa paciente está conectada o ligada con la familia, con la escuela, con amigos, y es toda una sociedad, ¿eh? O sea, en realidad es toda una sociedad. Cuando les digo a los pacientes, a los niños o a los adolescentes más bien, les digo, oye, un día mi hijo va a ser compañero tuyo. Entonces, mi responsabilidad como papá es hacer una buena chamba porque tu responsabilidad como mamá de este niño también es una buena chamba porque son las generaciones que siguen. Entonces, esa gran responsabilidad de hacer un buen trabajo con las generaciones abajo nos puede garantizar o nos puede ilusionar un poco de dejar una mejor sociedad, ¿no crees? Así es, ¿no? Sobre todo, mencionabas los niños y los adolescentes. Sí. Estamos hoy día en una época compleja y definitivamente tocaste un buen punto, que es esa gran responsabilidad que es del adulto y del papá, de primero ellos tener una buena salud mental para poder dar una buena salud mental a los hijos y obviamente eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Se va a reflejar y incluso vamos a tener niños, adolescentes y adultos más felices. No vamos a poder evitar, definitivamente yo creo que no hay manera de evitar que no tengamos pues ningún conflicto emocional. Todos en algún momento lo vamos a tener. Sí, claro. Parte de lo que yo les transmito mucho a los papás es, te vas a equivocar, pero trata de equivocarte lo menos posible, ¿no? Y justamente parte de la responsabilidad es ayudarles a que tengan buena salud mental y eso los hará niños, adolescentes y adultos más felices. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo dice, o qué dice el dicho? Niños felices serán adultos sanos. O sea, ¿no crees? Sí, claro. Sí, porque, bueno, decíamos, no vamos a poder evitar, ¿no? Todos como humanos que somos, lo vamos a tener, pero pues lo menos posible, ¿no? Entonces estábamos hablando de que es importante el no encontrarte con seres humanos resentidos, ¿no? Porque les hablas y luego están a la defensiva, ¿no crees? Sí, claro, y decíamos la importancia como de trabajar con esa parte justamente para encontrar esa armonía, ¿no? Pues hacer bien la chamba de buenas y estar bien contigo mismo y eso pues se va a ver reflejado con los demás. Totalmente de acuerdo. Oye, y hablando de niños, Sol, llegan al consultorio con un diagnóstico y las mamás preocupadísimas, pero después cuando referimos, háblanos acerca de la diferencia entre un neuropediatra y el paidopsiquiatra, por favor. Ambos van a ser profesionistas dedicados a los niños. Correcto. Y el neurólogo va a ser más enfocado a detectar o tratar daños neurológicos. Correcto. Y el paidopsiquiatra más hacia los trastornos de conducta o emocionales de los niños. Entonces, primero habría que descartar un tema neurológico de daño y en conjunto podemos trabajar con paido, es decir, incluso los pueden estar viendo los dos al mismo tiempo. Qué importante que lo menciones, porque a veces pensamos que cuando nos lo mandan, ¿no? Al paidopsiquiatra, mi hijo está mal, por no decir otra cosa, y entonces le empiezas a explicar que debe ser tratado con psiquiatra para un trastorno o incluso descartarlo. Igual que en neuropediatra. Justamente, ¿no? Cuando enviamos a un médico, yo siempre les explico justo eso. A ver, enviamos para una valoración. El médico es el profesionista, él hará su valoración e identificará y considerará que no necesita más revisión y retomará con nosotros para un tratamiento psicológico. Pero de inicio, pues nuestra historia clínica nos dará información y consideraremos mandar a neuro o a paido. O a neuro o a paido. Qué importante es, amigos y amigas, escuchar a Sol, una profesional en la salud mental, y que nos diga cuál es la diferencia. Porque a veces los papás están muy ansiosos en ese sentido, así como que, ¿qué hago? ¿Lo medico? ¿No lo medico? Y la diferencia se ve cuando te llega al consultorio un niño que está dando vueltas,
y que a la tercera o cuarta sesión está bien quieto y dices, no, esto no es normal, algo pasó, ¿no? Algo pasó. Entonces, y ahí entra esta parte médica que hacemos esta tarea multidisciplinaria. Y que siempre, por ejemplo, en tratamientos de ese tipo, con un TDAH, siempre va a ser importante también el trabajo de los papás, correcto, las reglas, los límites. Nosotros como psicólogos ir ayudando un poco y orientando a los papás. No solamente hablábamos de esta parte importante de hacer equipo multidisciplinario, no solamente la medicación, ¿no? Es correcto, Sol. Qué importante. Y yo por mí me quedaría horas platicando también contigo. Es que cuando las entrevistas se hacen tan amenas, la verdad es que también yo me la paso bien y me gusta platicar y también escuchar, obviamente. Muy bien, Sol. ¿Algo que nos quieras agregar para ir ahora sí aterrizando en la entrevista? Que le demos ese valor a la salud mental. Correcto. Nuestra salud mental va a tener una repercusión muy grande en nuestra salud física. Excelente. Así como es de importante cuidar cuando nos duele algo físicamente, también considerar la otra parte. Incluso muchas de nuestras enfermedades, ¿no? Yo recuerdo una de mis maestras en la licenciatura que decía, toda enfermedad que termine en itis va a tener un origen emocional. Entonces, muchas de nuestra sintomatología física puede tener un origen emocional. Entonces, si ya estuvimos en tratamientos médicos y esto no está funcionando, vayan al psicólogo, ¿no? Yo vuelvo a insistir, nosotros podremos orientar y guiar al mejor profesional para dar ese trabajo multidisciplinario y poderlos ayudar. Pero sí hay que darle ese valor y esa importancia de estar bien con nosotros mismos, de cuidarnos y insisto, muchas de nuestras condiciones físicas pueden tener un origen emocional. Ya escucharon a Sol, amigas y amigos, siempre que nos duela algo y que nuestro padecimiento termine en itis, cualquiera que ésta sea, chéquelo para saber cuál es la raíz emocional del padecimiento. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sol. Un gusto, Jorge. Igualmente. Siempre que entrevistamos a Sol, de verdad es que nos da mucha luz acerca del tema. Y bueno, Día Mundial de la Salud Mental, próximo 10 de octubre, no lo olviden. No solamente es un día, hay que trabajar con nuestra salud mental todos los días. Y recuerden, Late de Noche en todas nuestras redes sociales. YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Yo soy Jorge Martínez y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Sol. Gracias, Jorge.